Saludamos a todos los hermanos que nos ven a través de este video, de parte de la iglesia, que el Señor les bendiga, y a las mamás que nos están viendo, feliz Día de la Madre el día de mañana. Ahora, hermanos, antes de comenzar directamente en el mensaje que Dios nos quiere transmitir en esta noche, quiero hacer un comentario. Quizás usted en algún momento escuchó hablar del factor sorpresa, ¿sí? ¿Qué es el factor sorpresa? Es cuando una persona no está esperando alguna situación y de repente esa situación lo sorprende. Lo sorprende porque justamente está descuidado, ¿sí? Muchas de estas cosas usan los profesionales, ¿sí? Personas militares y todas esas cosas para dañar la emoción de esa persona. Y bueno, nosotros no vamos a hablar en profundidad, simplemente lo vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, como cristianos, siempre debemos estar preparados, ¿sí? Cuando alguien no está preparado, esa situación que viene a nuestra vida nos termina sorprendiendo. ¿Está bien? Por eso, hoy vamos a hablar de dos aspectos de la vida cristiana. Aspectos que ningún cristiano verdadero puede ignorar. Porque si, hermanos, llega a ignorar uno, especialmente de estos aspectos que vamos a hablar, quizás muchas situaciones le sorprendan y no sea de beneficio para su vida cristiana, ¿sí? Entonces, el tema de esta noche es dos aspectos de la vida cristiana, basado en lo que nos dice la carta a Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Por favor, no cierre su Biblia. Hoy vamos a leer más de lo habitual porque es necesario, ¿sí? Hay veces que el Señor permite que en un texto bíblico podamos desarrollar todo el mensaje, pero hay veces que es necesario mostrar al pueblo de Dios, a la congregación, todo el conocimiento que Dios nos ha brindado en ciertos temas que nosotros no podemos ignorar. ¿Está bien? Bueno, entonces el tema, hermano, es dos aspectos de la vida cristiana. Y Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, alabamos una vez más en esta noche tu nombre, te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque una vez más permites que tu santa palabra sea abierta en este púlpito. Señor, tú sabes que necesitamos oír tu voz y oramos en el nombre de Jesús por esto, para que tu voz, Señor, esté hablando a nuestra vida, sacudiéndonos de una manera especial si fuera necesario, para que podamos comprender y entender lo que en esta noche nos quieres hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús y creemos que va a ser así. Amén y amén. Entonces, hermanos, hay algo que quizás usted lo sepa, quizás no. Esta carta a los filipenses está dentro de un grupo de cartas que son cartas paulinas, porque el autor es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y algunos también le han llamado las epístolas carcelarias. Y usted dirá, ¿por qué? Porque justamente Pablo, cuando escribía estas cartas, estaba preso, ¿sí? Pero no estaba preso, hermanos, por ser un delincuente. Estaba preso, ¿sabe por qué? Por predicar el Evangelio. Si lo quiere oír de otra manera, por causa de haber creído en Cristo, ¿sí? Y no es casualidad que un hombre que está padeciendo, sufriendo, hable justamente de este tema. En el contexto de este versículo,
Pablo está animando, alentando a los filipenses después de un saludo que hizo en el capítulo 1 y comienza a hablar y decir que las cosas que a él le han sucedido en aquel entonces, o sea que él está en prisión, en lugar, hermanos, de bajonear, podemos decir, a los cristianos de ese entonces, había tenido, hermanos, el resultado contrario. Mucho más los creyentes se animaban a predicar de Cristo, ¿sí? Y entonces, hermanos, él comienza a dar unos consejos desde el versículo 27. Lo vamos a tener en cuenta para profundizar acerca de lo que estamos hablando hoy. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros, ahí viene nuestro versículo. Noten ustedes, hermanos, que la situación no era fácil. Había personas que se oponían a la predicación del Evangelio, había personas, hermanos, que trataban de intimidar a los creyentes, y en ese hilo de pensamiento es que Pablo dice en la última frase de todo lo que él viene hablando, que por causa de Cristo le he concedido a todo cristiano verdadero no solo creer en Cristo, sino padecer por Cristo. Y afirma, hermanos, el que está hablando, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y oís que hay en mí. Pablo estaba padeciendo por ser cristiano. Pablo estaba padeciendo y sufriendo por haber decidido verdaderamente seguir a Jesucristo. Amén. Entonces, el primer aspecto de la vida cristiana es, hermanos, el aspecto que nos habla de creer en Cristo. Y el segundo aspecto de la vida cristiana que un cristiano no puede ignorar es el aspecto de padecer por Cristo. ¿Sí? A veces este aspecto de la vida cristiana no queremos oír mucho, porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Pero si, hermanos, nosotros no enseñamos esto, puede ser que usted se encuentre en una situación similar a la de Pablo o a los creyentes de aquel entonces usted se desanime, porque piensa que el camino del Señor es solamente bendición, 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 bendición. Y en parte es verdad, pero también, no lo digo yo, lo dice la palabra, se nos es concedido padecer por Jesucristo. ¿Amén? Amén. Bueno, hablemos del primer aspecto. Hermanos, el primer aspecto lo vamos a desarrollar y podemos decir que vamos a hablar de los beneficios de creer en Cristo. Esa es la primera etapa de la vida cristiana. Nos vamos a basar en el Evangelio de Juan. Vaya a Juan, vamos a leer 4 pasajes de Juan para que podamos mencionar algunos beneficios de haber creído en Cristo. Porque Pablo nos está diciendo que a los cristianos verdaderos se nos es concedido creer en Cristo. ¿Sí? ¿Y qué significa creer en Cristo? Bueno, vamos a explicar un poco de eso y vamos a ver los beneficios que trae creer en Cristo. ¿Está bien? Primer pasaje bíblico, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio según San Juan. Manténgase en el Evangelio, vamos a leer 4 pasajes de ahí. Entonces, hermanos, hablando del aspecto de creer en Cristo, Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. El primer beneficio, hermanos,
de una persona que cree verdaderamente en Cristo es que Dios le da el poder, la potestad de ser un hijo de Dios. Y esto, hermanos, lo que estamos mirando en las Escrituras, contradice totalmente a algo que muchas personas que no conocen a Dios creen. Muchas personas que no han venido a Jesucristo, que no le han recibido, que no creen en Él, siguen pensando que Dios es el Padre universal de todos los seres humanos. Y esto es un error. Dios es el creador de la raza humana, pero los verdaderos hijos e hijas de Dios son los que han creído en Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, hermanos, nosotros estamos analizando los beneficios de creer en Cristo. Número 1, la Biblia nos enseña que podemos llegar a ser hijos de Dios. Amén. Amén. Y cuando usted piensa ser hijo de Dios, hermanos, usted tiene una nueva posición. Ya no es creación de Dios, es hijo de Dios. Amén. Amén. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Creer verdaderamente en el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? El segundo beneficio que encontramos de creer en Cristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18, de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, aquí el evangelista Juan nos muestra los beneficios de creer en Cristo. Dice, hermanos, que el que cree en Cristo va a tener vida eterna. ¿Sí? Que Dios el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Quiere decir que el que no cree en Cristo, ¿cómo está? Perdido. ¿Sí? Pero el que cree en Cristo ha sido hallado, ha sido alcanzado por la gracia del Evangelio, y porque su fe es verdadera, ahora tiene vida eterna en Cristo. Amén. Pero también nos decía, hermanos, el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Creer en Jesucristo verdaderamente libra a cualquier ser humano de la condenación que está sobre toda persona. Algunos, hermanos, aceptan estas cosas y otros las rechazan totalmente. Pero lo importante, ¿sabe qué es? Que es la verdad de Dios, que es su palabra revelada a la humanidad, para que el día del juicio final nadie tenga excusa. El que cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasó? Ya ha sido condenado. ¿Cuál es la razón? No creyó en el Salvador, no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, no hay persona, no hay, hermanos, medio filosófico, no hay nadie que te puede dar salvación, porque la salvación solamente está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo y considerando los beneficios de creer. Mire, no solamente somos hijos de Dios, sino que tenemos vida eterna, no seguimos perdidos, somos librados de la condenación. Pero hay más. Juan 3:36, la palabra del Señor nos va a decir lo siguiente. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Hermanos, cuando una persona cree verdaderamente en Jesucristo, tiene la vida. Pero si esa persona, note usted el versículo, rehúsa creer, hermano, no es que el hombre no puede creer. Rehusar quiere decir que no quiere creer. Buscará excusa, se justificará, no querrá reconocer, porque rehúsa creer. No es que no puede creer, no quiere creer. Porque creer muchas veces lo va a confrontar con su verdadera personalidad. Y hay muchas personas que no quieren eso, porque aman su pecado, porque aman las tinieblas, porque aman el mundo. Sin embargo, no se dan cuenta que están rechazando la única oportunidad de salvación. Y si ellos continúan en esa dirección de vida, se perderán para siempre y eternamente. Amén. Amén. Así que, hermanos, miren, la Biblia nos enseña que creer en Jesucristo nos da vida. Pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué la ira de Dios está sobre él? Porque Dios ve su pecado. Y como Dios es un Dios 3 veces santo, pero es también un Dios justo, Él demanda que el pecado tenga una paga. Amén. Amén. Entonces, hermanos, aquí nosotros estamos comprendiendo los beneficios de creer en Jesucristo. Ahora, el mismo Evangelio, capítulo 11, versículo 25. La Escritura nos dice lo siguiente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Hermanos, mire esta gran afirmación que el Señor Jesús hace. Dice que todos los que creen en Él, porque Él es la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Hermanos, esto está hablando de la muerte espiritual que se encuentra todo ser humano, ¿sí? La persona, el hombre o la mujer que todavía no ha recibido a Cristo, no ha creído que Cristo es su Salvador y lo ha recibido como Señor y Salvador, está muerto espiritualmente. Pero el Señor dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No solamente está hablando de la muerte espiritual, sino también de la muerte física. Porque un día nosotros vamos a atravesar por la muerte física, pero si hemos creído en Cristo, aunque estemos muertos físicamente, viviremos. ¿Por qué? Porque Cristo es la resurrección y la vida. Amén. Y decía, hermanos, a continuación: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Una afirmación más. Hermanos, no moriremos eternamente. Cuando nos toque pasar por ese tiempo de la muerte física, no vamos a morir, sino que vamos a vivir. Amén. Porque el Señor nos va a levantar, aún, hermanos, del sepulcro, si es que el Señor viene, y si no, seremos arrebatados, pero lo importante es que no vamos a morir eternamente. Gracias. Amén. Amén. Y el Señor que agrega una pregunta: ¿crees esto? Amén. Bueno, entonces, hermanos, hemos hecho un repaso como iglesia y como cristianos genuinos de todos los beneficios de creer en Cristo. La pregunta es la del Señor: ¿creemos esto como iglesia? ¿Creyó usted, creí yo verdaderamente en Cristo? ¿O será que venimos a la iglesia como una costumbre? ¿Será que venimos a la iglesia porque no nos queda otra? ¿Será que venimos a la iglesia porque nos da paz? ¿Será que venimos a la iglesia, hermanos, por diferentes razones? Pero la principal razón de venir a la iglesia es que hemos creído en Cristo, que le hemos conocido.
y que ahora le amamos a Él y queremos estar en su presencia cada día de nuestra vida. Amén. Hermanos, quizás usted tiene un tiempo en el camino del Señor, pero nunca ha creído. Si nunca ha creído, hoy tiene la oportunidad de creer. Mire todos los beneficios que usted puede apropiarse si en esta noche se decide de una vez por todas venir a Jesucristo en verdadera fe, en verdadero arrepentimiento. ¿Amén? Por eso que nosotros consideremos como pueblo de Dios si realmente hemos creído en Jesucristo. Ahora, hermanos, veamos el segundo aspecto. Dijimos que en la vida cristiana hay dos aspectos. El primer aspecto, según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es creer en Cristo. Hemos visto lo que es creer en Cristo y los beneficios de creer en Cristo. Pero Pablo dice que hay otro aspecto en la vida cristiana. ¿Cuál es ese aspecto? El aspecto de padecer por Cristo. Amén. Que quizás usted no lo sabía. Quizás, hermanos, usted cuando sufre algún padecimiento, alguna persecución, lo culpa a Satanás. Y quizás puede estar detrás de él. Pero nosotros tenemos que concientizarnos y entender que si somos cristianos verdaderos, vamos a padecer por la causa de Cristo. ¿Sí? Veamos algunos textos bíblicos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 12. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Hermanos, todo hombre o mujer que quiera vivir una vida cristiana genuina, verdadera, esa es la vida piadosa que habla Timoteo aquí. Pablo a Timoteo, hermanos, dice la Escritura que va a sufrir persecución. Amén. Y usted empieza a preguntarse, hermano, pero ¿por qué si no estoy haciendo nada mal? Pero no tenemos que olvidarnos, hermanos, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si fuéramos de este mundo, dijo el Señor, el mundo los oiría. Pero no nos quiere oír porque no somos de este mundo. Hermanos, si al Señor Jesús le han hecho semejante desprecio, semejante rechazo, nosotros también tendremos que padecer conforme a la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces usted tiene que estar preparado. Yo tengo que estar preparado para que si el Señor permita que por la causa de Cristo padezca, pueda soportar el padecimiento y todo sea para la gloria de Dios. ¿Sí? Pero recuerda, hermano, padecer por la causa de Cristo. Una cosa es padecer, sufrir por la causa de Cristo, ¿sí? Que usted sufra desprecio, burlas, que lo hagan aparte, que lo critiquen, que hablen mal de usted por ser un verdadero cristiano. Y otra cosa diferente es padecer porque usted está haciendo las cosas mal. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de padecer como cristianos que estamos buscando hacer la voluntad del Señor. Porque esto se puede malinterpretar. Entonces usted va a creer que todo sufrimiento que tenga, usted lo tiene que pasar porque es cristiano. No, hermanos. La Biblia es clara. Todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que estén viviendo una vida cristiana verdadera, conforme al propósito y a la voluntad de Dios, si fuera necesario, padeceremos persecución. Y esto se está viendo un poco cada vez más claro. ¿Sí? Cada vez más claro se está viendo. No es una persecución física que nos están persiguiendo, pero ya se empezó a notar. Y eso va a ir en aumento. Pero que el Señor nos ayude
para que podamos enfrentar y estar preparados. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Aquí Pedro va a aclarar lo que terminamos de aclarar nosotros, pero de una manera especial, como solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Escribiéndole Pedro a aquellos hermanos que también estaban padeciendo persecución, le escribe lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, cuando nos toca padecer como cristianos, muchos cristianos, ignorando esta palabra, bajan los brazos. No quieren seguir adelante. Pero hermanos, la palabra es más que clara. Si usted está siendo perseguido por ser cristiano, ¿qué tiene que hacer? Glorificar a Dios. Usted tiene que glorificar a Dios, hermanos, porque está padeciendo por ser cristiano, por ser un verdadero discípulo del Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que atesorar estos pasajes bíblicos en nuestro corazón, para que si es voluntad del Señor y nos toca padecer a nosotros en este tiempo, nosotros tengamos presente todos estos textos bíblicos. Y cuando venga la persecución, usted, hermanos, no se deprima, no le agarren ataques de pánico, no piense que la vida cristiana es fácil. Usted tiene que estar preparado. Esta persecución puede venir de donde usted menos espera, de sus propios familiares, su propia sangre. Se puede volver en contra de usted cuando usted quiera vivir rectamente como Dios manda. Pero hermanos, dice la palabra, si sois vituperados, si sois perseguidos por mi causa, bienaventurados sois. Amén. Quiere decir, hermanos, que estamos haciendo las cosas bien. Amén. Y a muchos les molestará, pero para el Señor será un gozo de que nosotros podamos comportarnos como Él quiere. Amén. Por último, vamos a cerrar esta parte recordando las palabras del propio Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. En el Sermón del Monte, el Señor hablando de la bienaventuranza. Al terminar esta serie de bienaventuranza, la última, hermanos, va a ser la siguiente. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que padecen persecución por causa de la justicia. Y agrega: bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿cuando qué? Por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? En vez de bajonearse, usted tiene que gozarse y alegrarse, porque lo están persiguiendo por causa de Cristo. No lo están persiguiendo o vituperando porque usted roba,
porque usted se entremete en lo ajeno. No, lo están vituperando, están hablando un montón de cosas, mintiendo contra vosotros. Cuando sea así, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, es tiempo de que nosotros podamos prepararnos. Es tiempo de que cuando venga esa persecución, aún de tu propia sangre, esas cosas no te impidan ser fiel al Señor. Es tiempo de que entendamos que tenemos que ser hombres y mujeres valerosos por el poder del Espíritu Santo y buscar agradar a Dios, oponga quien se oponga. Amén. Y así, hermanos, se cumplirán todas estas palabras de nosotros. ¿Estaremos preparados para padecer como cristianos? ¿Estará usted preparado, preparada para padecer como cristiano? ¿Estaré yo preparado para padecer como cristiano? ¿Ya ha comenzado a padecer como cristiano? ¿Cuál fue su respuesta ante esa persecución, ante esas mentiras? ¿O será que está padeciendo por hacer cosas que no tienen que hacer? Pero si usted padece como cristiano, el Señor dijo, bienaventurados sois. Amén. Así que, hermanos, pienso que todos nosotros como cristianos verdaderos queremos ser bienaventurados. Amén. Amén. Hay un galardón que nos está esperando en el cielo. Por eso, más que nunca, aférrese a Cristo. Viva siendo la luz del mundo, como el Señor mandó. Y aunque sus compañeros de trabajo, aunque sus amigos, aunque su familia se burlen, se rían, hermanos, traten de ponerle palo en la rueda para que usted deje al Señor, no le dé lugar. Porque fiel es el que prometió y hemos creído en el único y verdadero Salvador, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. No se olvide de los beneficios de creer en Cristo y de mantener esa fe, hermanos, inamovible hasta que el Señor venga. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar un instante al Señor. Después hacemos una oración. Gracias, Jesús. Padre Celestial, en esta noche una vez más te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por tu palabra.
Oramos, Señor, para que tú estés levantando a cualquier hermano, a cualquier hermana que estaba desmayando, Señor, que estaba bajando sus brazos, que quería volver atrás, Señor, por todo lo que quizás le están persiguiendo, están hablando de ella o de él. Señor, ayúdanos en este tiempo a ser hombres y mujeres de valor, llenos del poder de tu Espíritu Santo, para que tu luz resplandezca, Señor, aunque vivamos en contra de esta corriente, aunque se levante quien se levante, Señor, donde vayamos, donde tú nos permitas estar, que tu luz, la luz de Cristo, alumbre, Señor, que amemos a aquellos que están en tiniebla y que transmitamos el mensaje, Señor, del Evangelio, viviendo una vida cristiana genuina, verdadera, Señor. No nos importa que nos hagan a un lado, no nos importa que se burlen. Tengas tu misericordia, porque así estuvimos nosotros, cegados, Señor, burlándolos de lo que nos creíamos, pero un día tu gracia nos alcanzó. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para ti, porque tú eres la resurrección y la vida. Señor, llénanos de tu vida, llénanos de tu vida, Señor, y que algún día podamos disfrutar del galardón que nos está esperando. Fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amarte solo a ti.